Cuando Sofía Chen salió tambaleándose de la naturaleza salvaje de Olympic después de 5 años, sus primeras palabras desesperadas no fueron de alivio ni de gratitud, sino una súplica aterrada: no le digan a nadie que me encontraron o matarán a mi familia. La hermana que había desaparecido con Maya, en lo que debería haber sido una simple caminata de 3 días, regresó sola, cargando secretos tan peligrosos que había preferido vivir como un fantasma en el bosque antes que arriesgarse a exponer la verdad de lo que habían descubierto en aquellas remotas montañas. El aire de la mañana llevaba un filo fresco que prometía la llegada del otoño al noroeste del Pacífico, aunque el calendario aún marcaba finales de agosto de 2019. Maya Chen estaba de pie en la entrada de la casa suburbana de sus padres en Seattle, revisando metódicamente su mochila por tercera vez. A los 24 años, había desarrollado los hábitos cuidadosos de una excursionista experimentada, la clase de atención al detalle que la había mantenido a salvo en decenas de aventuras en la naturaleza. Su hermana menor, Sofía, brincaba sobre la punta de los pies junto al Honda Civic de Maya. Su energía nerviosa, un agudo contraste con la preparación deliberada de Maya. Con 21 años, Sofía poseía un entusiasmo contagioso, capaz de iluminar cualquier habitación, pero también una tendencia a lanzarse de cabeza a las aventuras sin considerar todos los riesgos. Maya había aprendido a ser la cautelosa, la planificadora, la hermana que se aseguraba de que siempre llevaran suficiente agua y provisiones de emergencia. ¿Empacaste las tabletas de purificación de agua?, preguntó Maya, cerrando con cremallera el compartimento principal de su mochila azul. Le había regalado a Sofía una mochila idéntica para su 20º cumpleaños, pensando que tener equipo a juego haría más fácil llevar control de los suministros en el sendero. Sofía levantó una pequeña botella de plástico con una sonrisa. Ya están guardadas, junto con las baterías de repuesto para nuestras linternas frontales y esa horrible macarronada con queso deshidratada que insististe en traer. Arrugó la nariz en una mueca fingida de disgusto, aunque ambas sabían que agradecería la comida caliente después de un largo día de caminata. Su padre, David, salió de la casa con 2 tazas térmicas humeantes, el rostro mostrando la mezcla de orgullo y preocupación que ya se había vuelto familiar cada vez que sus hijas anunciaban otra expedición a la naturaleza. Como contador, entendía la importancia de la planificación cuidadosa, pero también sabía que ninguna preparación podía cubrir todas las variables en el implacable paisaje del Parque Nacional Olympic. El pronóstico se ve bien para los próximos 3 días, dijo, entregando una taza a cada hija. Pero saben lo rápido que pueden cambiar las condiciones en la montaña. Prométanme que regresarán si algo se siente mal. Maya aceptó el café agradecida, envolviendo los dedos alrededor de la cerámica tibia. Papá, hemos planeado este viaje durante meses, conocemos la ruta, tenemos todo el equipo necesario, y ayer entregamos el permiso para acampar. El sendero del río Sol Duc está bien marcado, y volveremos el domingo en la tarde, tal como prometimos. Su madre, Lynn, apareció en la puerta aún con el uniforme de enfermera después de su turno nocturno en el centro médico Harborview. Había conducido directo a casa para despedirse de sus hijas, a pesar del cansancio, tras 12 horas de cuidar pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años mientras Maya y Sofía perseguían metas de senderismo cada vez más ambiciosas. Sé que son experimentadas, dijo Lynn, abrazando a cada hija por turno. Pero son mis bebés, y no puedo evitar preocuparme cuando desaparecen en la naturaleza por días. Prométanme que se mantendrán juntas, pase lo que pase. Sofía rió y apretó a su madre con fuerza. Mamá, no vamos a separarnos. Maya probablemente me ataría con una cuerda si pensara que hay la menor posibilidad de eso. Maya sonrió ante la broma, aunque en privado pensó que no era tan mala idea. La naturaleza salvaje de Olympic era vasta e implacable, un lugar donde incluso excursionistas experimentados podían desorientarse en el denso bosque o perderse con cambios repentinos del clima. Había leído suficientes reportes de búsqueda y rescate para saber que la mayoría de las tragedias comenzaban con errores simples, decisiones pequeñas que parecían razonables en el momento, pero terminaban en consecuencias catastróficas. Tras cargar las mochilas en el coche, Maya abrazó a sus padres una última vez. El sol de la mañana subía cada vez más,
y necesitaban llegar al inicio del sendero antes del mediodía para tener suficiente luz en la primera jornada hasta Blue Lake. Al alejarse en el auto, David y Lynn saludaron desde la entrada, mirando hasta que el Honda desapareció en la esquina. Ninguno de ellos sabía que sería la última vez que estarían juntos como una familia completa. El sendero del río Salt Duck se extendía por delante como un túnel verde, arcos catedralicios de abetos Douglas y cicutas occidentales, formando un dosel natural que filtraba la luz matinal en patrones danzantes sobre el suelo del bosque. Maya y Sofía Chen habían firmado en la estación de guardabosques a las 8:30 de esa mañana su permiso oficialmente registrado para una travesía de 3 días que las llevaría a lo profundo de una de las zonas más remotas del Parque Nacional Olympic. Las hermanas avanzaban a un paso constante por el sendero bien mantenido, sus mochilas azules idénticas balanceándose al ritmo mientras subían las suaves pendientes y curvas que seguían el rugido del río Salt Duck. El sonido del agua acompañaba constantemente, a veces como un murmullo apacible en los remansos tranquilos, a veces como un estruendo cuando se precipitaba sobre rocas cubiertas de musgo en una serie de pequeñas cascadas. Sofía sacaba su teléfono cada pocos metros, tomando fotos de las vistas más llamativas y grabando videos cortos que planeaba editar en un montaje cuando regresaran a casa. Maya había protestado al inicio por la constante documentación, prefiriendo experimentar la naturaleza sin distracciones. Pero debía admitir que Sofía tenía buen ojo para capturar la belleza cruda de la península olímpica. «Mira esto», llamó Sofía, deteniéndose en un puente de madera que atravesaba una garganta profunda, donde el río había tallado la roca volcánica durante miles de años. Acomodó el teléfono para capturar a ambas hermanas con el dramático telón de fondo de agua rugiente y altísimos árboles. «Esto va a tener muchísimos likes cuando lo publique». Maya se unió a su hermana en el puente, pero su atención estaba en el mapa y la brújula que sostenía más que en la cámara. Habían avanzado unos 6 kilómetros desde el inicio, haciendo buen tiempo pese a las frecuentes paradas fotográficas de Sofía. Según sus cálculos, debían llegar a la intersección con el sendero hacia Blue Lake en menos de 1 hora, donde dejarían atrás el corredor principal y entrarían en el verdadero campo salvaje. La transición del sendero de excursión diurna a la ruta de naturaleza virgen se notaba en el cambio del bosque. El camino se volvió más angosto y menos definido, requiriendo navegar con más cuidado entre troncos caídos y maleza espesa. Los sonidos de otros excursionistas, que habían sido una constante en el popular Salt Duck, desaparecieron poco a poco hasta que las hermanas se encontraron completamente solas en el vasto silencio verde de la naturaleza olímpica. Mientras subían rumbo a Blue Lake, el bosque comenzó a abrirse, revelando picos dramáticos que formaban el corazón de las montañas olímpicas. Maya consultaba regularmente su mapa topográfico, comprobando el avance contra puntos de referencia y asegurándose de seguir la ruta correcta. El sendero estaba marcado con señales talladas en troncos, pero en algunos tramos era apenas una depresión en el suelo, fácil de perder si no se prestaba atención. Al final de la tarde, coronaron una pequeña cresta y tuvieron la primera vista de Blue Lake, una laguna alpina prístina que reflejaba los picos circundantes como un espejo perfecto. El área designada para acampar se encontraba en un promontorio con vistas al agua, rodeado de rocas dispersas y cicutas de montaña enanas que se aferraban al delgado suelo. «Esto es perfecto», suspiró Sofía, dejando caer la mochila y sacando de inmediato la cámara. La luz del atardecer convertía la superficie del lago en oro líquido, y el reflejo de las montañas creaba un efecto casi surrealista en el que era difícil distinguir dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba el reflejo. Maya asintió, iniciando el ritual familiar de armar el campamento, pero también sintió el sutil peso del aislamiento. Estaban ahora a más de 13 kilómetros del camino más cercano, rodeadas por cientos de kilómetros cuadrados de naturaleza virgen. Era exactamente la soledad prístina que buscaban, pero también significaba que dependían completamente de sus propias habilidades y preparación durante las próximas 48 horas. El domingo, por la tarde, llegó con esa llovizna típica del noroeste que convertía las ventanas de la casa de los Chen en acuarelas, difuminando las farolas en suaves halos de luz amarilla. David Chen estaba en la ventana de la cocina, revisando su reloj por enésima vez en la última hora. 6:45.
Maya había prometido estar en casa a las 6:30 como muy tarde, considerando el tráfico y el regreso desde el Parque Nacional Olympic. Lynn salió de la sala, donde había estado doblando ropa, una tarea que solía tranquilizarla pero que resultó inútil esa noche. Se paró junto a su esposo, ambos mirando la entrada vacía donde debería estar estacionado el Honda Civic de Maya. Tal vez decidieron quedarse una noche más, dijo Lynn, aunque sin convicción. Conocía demasiado bien a sus hijas. Maya jamás cambiaba planes sin avisar, y Sofía nunca dejaba que la batería del celular muriera sin encontrar la forma de mandar un mensaje rápido. David sacó su celular e intentó llamar de nuevo al número de Maya. La llamada iba directo al buzón. Como las 6 veces anteriores, el teléfono de Sofía hacía lo mismo, su alegre mensaje de voz ahora sonando casi burlón en su tono optimista. Dejó otro recado, intentando mantener la voz firme y casual, pidiéndoles que llamaran en cuanto lo escucharan. La parte racional de su mente ofrecía explicaciones razonables. La señal en el parque era notoriamente poco confiable, sobre todo en zonas remotas. Podían haber encontrado mal clima y decidido esperar en la tienda. Quizá tomaron un desvío equivocado y necesitaban más tiempo para regresar al inicio. Tal vez el coche se había descompuesto, dejándolas varadas pero seguras mientras esperaban ayuda. Pero los instintos de David, afinados tras 24 años cuidando de Maya y 21 preocupándose por la naturaleza impulsiva de Sofía, enviaban señales muy distintas. Sus hijas eran responsables, sabían que sus padres se preocuparían. Habrían encontrado la forma de comunicarse, aunque tuvieran que caminar hasta un punto con cobertura para mandar un simple mensaje. Para las 8 de la noche, Lynn había abandonado cualquier intento de rutina. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con el plan detallado de Maya extendido frente a ella, estudiando la ruta trazada a mano, como si pudiera revelar alguna pista sobre dónde estarían. Maya había dejado copias de todo: mapas topográficos con los puntos de campamento marcados en tinta roja, una lista de contactos de emergencia, incluso el número del permiso del Servicio de Parques Nacionales. «Voy a llamar a la estación de guardabosques», anunció David, buscando el número en la guía. Sus manos temblaban un poco al marcar, y cuando el sistema automático contestó, presionó 0 repetidamente hasta llegar a una voz humana. El guardabosques que contestó fue educado pero no parecía demasiado preocupado. Excursionistas retrasados eran comunes, sobre todo en verano. El clima podía cambiar rápido, obligando a la gente a modificar sus planes. La mayoría aparecía en menos de 24 horas, con explicaciones perfectamente razonables. Si historias como esta te conmueven, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un like y compartir en los comentarios desde dónde nos ves. David dio los nombres de Maya y Sofía, el número del permiso y la ruta planeada. El guardabosques prometió pasar la información al personal correspondiente y sugirió llamar de nuevo en la mañana si las chicas aún no habían regresado. Era el procedimiento estándar, explicó con tono profesional y medido, pero al colgar y mirar el rostro asustado de su esposa, David supo con creciente certeza que algo andaba mal. La casa se sentía distinta, cargada de una ansiedad que parecía filtrarse en las paredes mismas. Los sonidos normales de la noche, el zumbido del refrigerador y el tráfico distante, parecían apagados y extraños. El silencio proveniente del Parque Nacional Olympic se estaba volviendo ensordecedor, y con cada hora que pasaba, el mundo de la familia Chen comenzaba a desmoronarse en silencio. La llamada llegó a las 6:15 del lunes por la mañana, sacando a David de un sueño inquieto lleno de imágenes de sus hijas perdidas en interminables corredores verdes. El guardabosques Tom Mitchell, del Departamento de Emergencias del parque, habló con un tono calmado y medido, propio de alguien acostumbrado a dar malas noticias. «Señor Chen, estamos iniciando una operación de búsqueda y rescate para sus hijas esta mañana. Necesito que entienda que es el procedimiento estándar cuando los excursionistas se retrasan, pero lo estamos tomando muy en serio». David se incorporó en la cama, Lynn despertando a su lado al notar el cambio en su voz. «¿Qué significa exactamente? ¿De cuántas personas hablamos?» «Estamos desplegando 2 equipos terrestres de 6 personas cada uno, más la tripulación del helicóptero en cuanto mejore el clima. El pronóstico muestra nubes bajas esta mañana, pero la visibilidad debería mejorar hacia el mediodía». Mitchell hizo una pausa, con el sonido de radios de fondo.
Quiero ser claro, señor Chen. El área de Solduc es terreno difícil, pero sus hijas dejaron un itinerario detallado y son excursionistas experimentadas. La mayoría de estas situaciones se resuelven en las primeras 24 horas. A las 7:30, los primeros equipos se reunían en el estacionamiento de Solduc Hot Springs, el mismo inicio del sendero donde Maya y Sofía habían comenzado 4 días antes. La operación estaba coordinada por la especialista veterana Karen Reeves, cuya carrera de 20 años la había llevado a cada rincón de las 922.000 acres del parque. Reeves extendió un mapa topográfico plastificado sobre el capó de su camioneta, usando un marcador rojo para trazar la ruta planeada mientras los rescatistas se reunían alrededor. El equipo principal seguiría el sendero del río Solduc hasta la intersección hacia Blue Lake, y luego continuaría hasta el área de campamento donde Maya y Sofía debieron haber pasado su primera noche. Un segundo equipo tomaría la ruta alta por la cresta sobre el lago, revisando cualquier indicio de que las hermanas se hubieran desviado del sendero marcado. Las condiciones del clima han sido estables durante la última semana, explicó Reeves, su aliento visible en el aire fresco de la mañana. Sin tormentas repentinas, sin inundaciones, las temperaturas se han mantenido moderadas. Si están heridas o perdidas, deberían poder moverse todavía y responder a nuestros llamados. El helicóptero, un Bell 206 naranja brillante operado por el Servicio de Parques Nacionales, despegó de Port Ángeles a las 10:15, con su piloto navegando con cuidado entre las nubes fragmentadas que colgaban sobre las montañas olímpicas. Desde 150 metros sobre el dosel del bosque, el terreno se revelaba como un laberinto casi impenetrable de crestas, valles y vegetación densa que fácilmente podía ocultar a 2 personas, incluso si intentaban ser encontradas. El primer informe por radio llegó al mediodía. El equipo Alfa había llegado a Blue Lake y localizado el área designada para acampar sin encontrar rastro alguno de las excursionistas desaparecidas. Ningún sitio de tienda mostraba uso reciente, ningún anillo de fogata contenía cenizas frescas, no había restos de comida ni equipo abandonado. Era como si Maya y Sofía nunca hubieran llegado a su destino previsto. El equipo Bravo, trabajando en la cresta sobre el lago, informó hallazgos similares. El sendero mostraba signos de uso regular por excursionistas y animales de carga, pero ninguna evidencia específica que pudiera relacionarse con las hermanas Chen. La tripulación del helicóptero completó 3 patrones de cuadrícula separados sobre el área de búsqueda, con su equipo de imágenes térmicas, detectando varios alces y un oso negro, pero ninguna firma de calor humano. Al caer la tarde, la búsqueda se expandió más allá de la ruta planeada por las hermanas. Los equipos comenzaron a revisar senderos alternativos y caminos no oficiales que se ramificaban del corredor principal del Solduc, siguiendo senderos de animales y antiguas carreteras mineras que no aparecían en los mapas de excursionismo estándar. La tripulación del helicóptero extendió su patrón de búsqueda para incluir el drenaje del río Ho y los valles remotos que yacían entre los sistemas de senderos principales. A medida que se acercaba la oscuridad, el guardabosques Mitchell tomó la decisión de suspender las operaciones aéreas, pero continuar búsquedas terrestres limitadas durante la noche. Potentes reflectores LED barrieron el bosque mientras los equipos gritaban los nombres de las hermanas. Sus voces, rebotando en las paredes de la montaña, antes de ser tragadas por el vasto silencio de la naturaleza. El primer día de búsqueda no había dado ningún rastro de Maya y Sofía Chen, ninguna pista sobre a dónde pudieron haber ido o qué les pudo haber sucedido. La naturaleza salvaje de Olympic, que había parecido un refugio pacífico cuando las hermanas iniciaron su aventura, comenzaba a revelar su verdadera naturaleza. Un lugar lo suficientemente vasto para ocultar casi cualquier cosa, e indiferente al punto de guardar sus secretos para siempre. El gran hallazgo llegó la mañana del miércoles, cuando el equipo Alfa finalmente localizó lo que habían estado buscando desesperadamente durante 3 días. Oculto en una arboleda de antiguos cedros en la orilla este de Blue Lake, aproximadamente a 180 metros del área de campamento designada, encontraron un campamento establecido que mostraba claros signos de ocupación reciente. El guardabosques Tom Mitchell recibió la llamada de radio a las 8:45, la voz emocionada del líder del equipo, Jake Morrison, crepitando entre la estática. Base. Aquí, equipo Alfa. Tenemos algo aquí. Solicitamos refuerzos inmediatos
y el kit de escena del crimen. Esto no es lo que esperábamos. Mitchell tomó su mochila de emergencia y recorrió a paso récord los 8 kilómetros hasta Blue Lake, con el corazón latiendo fuerte, tanto por el esfuerzo como por la anticipación. Cuando llegó al lugar, comprendió de inmediato por qué Morrison había pedido recursos adicionales. La escena frente a él era a la vez tranquilizadora y profundamente perturbadora. Un rompecabezas que planteaba más preguntas que respuestas. Una tienda azul en forma de domo, idéntica a la que Maya había comprado 3 meses antes, se erguía perfectamente montada entre 2 enormes troncos de cedro. La lona estaba asegurada, las cuerdas tensas, la entrada cerrada con cremallera contra el clima y los animales. Dentro, 2 sacos de dormir estaban tendidos lado a lado, aún con las marcas de cuerpos que los habían ocupado recientemente. Ropa personal estaba doblada cuidadosamente y colocada en los bolsillos interiores de la tienda. Fuera de la tienda, un anillo de fuego metálico contenía los restos fríos de lo que parecía haber sido una fogata reciente. Esparcidos alrededor estaban los empaques vacíos de comidas deshidratadas, las mismas marcas y sabores que David Chen había ayudado a sus hijas a empacar 4 días antes. Una pequeña estufa de campamento descansaba sobre una roca plana, con el cartucho de combustible aún parcialmente lleno. Lo que hacía la escena tan inquietante no era lo que estaba presente, sino cómo estaba dispuesto. Todo sugería una experiencia normal de campamento interrumpida de repente, pero no violentamente. No había señales de lucha, ni equipo esparcido, ni indicios de que las ocupantes hubieran huido en pánico o sido forzadas a salir contra su voluntad. Morrison, veterano de 15 años en búsquedas y rescates en la naturaleza, había visto docenas de campamentos abandonados a lo largo de su carrera. Usualmente contaban historias claras, equipo esparcido por el viento o animales, tiendas colapsadas por el clima, contenedores de comida destrozados por osos u otra fauna. Este sitio era diferente. Parecía como si las ocupantes hubieran salido por un momento y fueran a regresar en cualquier instante. Mitchell comenzó un inventario sistemático de los objetos dejados atrás. La distintiva mochila roja de Maya estaba apoyada contra un árbol, aparentemente sin que se hubiera alterado su contenido. La mochila azul de Sofía estaba cerca, con su cámara y teléfono visibles en los bolsillos exteriores. Ambos teléfonos mostraban baterías agotadas, sus pantallas oscuras e insensibles a cualquier intento de encenderlos. El hallazgo que más inquietó a Mitchell fue el estado de las botas de senderismo de las hermanas. Ambos pares estaban ordenados junto a la entrada de la tienda, las agujetas flojas como si sus dueñas se las hubieran quitado tras un largo día en el sendero. Pero las botas mostraban patrones de desgaste intenso y tierra incrustada que sugerían caminatas extensas, mucho más de lo que se esperaría de un solo día de trayecto hasta Blue Lake. Una búsqueda cuidadosa del área reveló detalles adicionales desconcertantes. Senderos débiles llevaban lejos del campamento en múltiples direcciones, caminos gastados que no aparecían en ningún mapa oficial. Algunos se dirigían a la orilla del lago, otros desaparecían en un bosque denso que sería casi imposible de atravesar sin equipo y experiencia adecuados. Lo más perturbador era una serie de marcas talladas en la corteza de un gran cedro cerca de la tienda. Los cortes eran recientes, hechos con un cuchillo afilado, pero no formaban ningún patrón ni mensaje reconocible. Parecían casi marcas de conteo, como si alguien hubiera estado registrando días o eventos, pero el significado era completamente incierto. Mitchell fotografió cuidadosamente cada aspecto de la escena antes de alterar algo. El campamento debía ser procesado por investigadores capacitados, cada objeto etiquetado y retirado para su análisis, pero incluso mientras documentaba la evidencia, no podía sacudirse la sensación de que las verdaderas respuestas no estaban en lo que las hermanas habían dejado, sino en comprender por qué habían decidido dejarlo en primer lugar. La tienda y su contenido ofrecían prueba de que Maya y Sofía habían llegado sanas a Blue Lake. Pero también planteaban una nueva y aterradora pregunta. Si las hermanas habían alcanzado su destino y establecido un campamento seguro, ¿qué las había convencido de abandonar todo y adentrarse en la vasta naturaleza olímpica? La transición de búsqueda y rescate a investigación criminal ocurrió con la eficiencia burocrática que ocultaba el peso emocional de la decisión. La detective Sara Martínez llegó a la sede del Parque Nacional Olympic
El jueves por la mañana, su sedán sin distintivos, luciendo fuera de lugar, entre los vehículos de guardabosques y camiones de respuesta a emergencias que llenaban el estacionamiento. Martínez llevaba 12 años en la oficina del sheriff del condado de Clallam, los últimos 5 especializada en casos de personas desaparecidas que cruzaban la frontera entre emergencias en la naturaleza y posibles crímenes. Entendía que los vastos bosques de la península podían tragarse a la gente por completo, pero también sabía que no toda desaparición en la naturaleza era resultado de perderse o lesionarse. Su primera reunión fue con el guardabosques Tom Mitchell, cuya documentación detallada del campamento en Blue Lake había convencido a sus superiores de que se necesitaba experiencia externa. Mitchell extendió las fotografías de la escena del crimen sobre una mesa de conferencias, señalando las anomalías que lo habían inquietado desde que descubrió el sitio. «Lo que más me molesta», explicó Mitchell, «es lo organizado que estaba todo. En mi experiencia, cuando los excursionistas se meten en problemas, no se toman el tiempo de empacar su campamento ordenadamente, agarran lo que necesitan y se van, dejando todo lo demás atrás». Martínez estudió las fotos con cuidado. El montaje perfecto de la tienda, los objetos personales acomodados con orden, la ausencia de señales de pánico o prisa, todo sugería o una calma extraordinaria frente a una emergencia o suficiente tiempo para prepararse para una partida planificada. Ningún escenario encajaba con las explicaciones estándar de desapariciones en la naturaleza. Su siguiente parada fue la casa de los Chen en Seattle, donde encontró a David y Lynn viviendo en un estado de animación suspendida. La casa parecía congelada en el tiempo, como si la vida normal se hubiera detenido en el momento en que sus hijas no regresaron. Fotografías de Maya y Sofía cubrían cada superficie, y mapas detallados del Parque Nacional Olympic estaban extendidos sobre la mesa del comedor. «Cuéntenme sobre su experiencia en senderismo», pidió Martínez, acomodándose en la sala donde la familia había planeado innumerables aventuras al aire libre. ¿Qué tanto conocían la naturaleza olímpica? Lynn respondió primero, con la voz firme a pesar del cansancio evidente en su rostro. Maya caminaba desde los 12 años. Conocía esos senderos mejor que muchos guardabosques. Sofía era más nueva en el excursionismo serio, pero era fuerte. Y Maya siempre fue muy cuidadosa en no tomar riesgos innecesarios. David sacó una carpeta gruesa llena de reportes de viajes, fotografías y mapas de excursiones anteriores. Maya documentaba todo. Cada sendero recorrido, cada campamento usado, condiciones del clima, equipo que funcionaba o no. Trataba el senderismo como una ciencia. Martínez hojeó la carpeta, notando la atención meticulosa al detalle en los reportes manuscritos de Maya. Las descripciones de rutas incluían millajes precisos, desniveles y peligros potenciales. Las listas de equipo se actualizaban tras cada viaje en función de lo que resultaba útil o innecesario. No era el registro de alguien dado a decisiones impulsivas o a juicios pobres en la naturaleza. La entrevista más importante de la detective fue con Tommy Brewster, un trabajador de mantenimiento del parque que había estado reparando senderos cerca de Salt Duck Hot Springs, la mañana en que Maya y Sofía comenzaron su caminata. Brewster recordaba claramente a las hermanas, en parte por su entusiasmo evidente y en parte por una conversación inusual que tuvieron sobre senderos no oficiales. Preguntaron sobre cascadas que no estaban marcadas en los mapas del parque, recordó Brewster, sentado en el auto de Martínez mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. Específicamente, querían saber de lugares escondidos que la mayoría de turistas nunca ven. Les hablé de algunos sitios fuera de sendero que requieren escalar un poco pero ofrecen vistas espectaculares. La descripción de esos lugares ocultos provocó un escalofrío en Martínez. Eran zonas a kilómetros de cualquier sendero establecido, en terrenos casi imposibles de navegar sin amplia experiencia. Más preocupante aún fue su observación de que las hermanas parecían particularmente interesadas en rutas que las alejaran de áreas frecuentadas por otros excursionistas. ¿Mencionaron por qué querían lugares aislados?, preguntó Martínez. La mayor, Maya, dijo algo sobre querer fotografiar lugares que no hubieran sido publicados en redes sociales 1000 veces. Parecía frustrada con lo concurridos que estaban los senderos populares. Dijo que buscaba una experiencia auténtica de naturaleza. Esa noche,
Martínez se sentó en su habitación de hotel, revisando sus notas e intentando construir una cronología que tuviera sentido. Maya y Sofía claramente habían llegado a Blue Lake y establecido su campamento. La evidencia sugería que habían pasado al menos una noche, posiblemente dos. Luego, por razones completamente desconocidas, dejaron su tienda y la mayor parte de su equipo y se internaron en uno de los terrenos más remotos del Parque Nacional Olympic. La pregunta que atormentaba a Martínez era si habían tomado esa decisión voluntariamente o si algo las había forzado a abandonar su campamento seguro y huir hacia la naturaleza. La organización cuidadosa del equipo abandonado sugería planificación más que pánico, pero la detective había aprendido a desconfiar de las escenas que parecían demasiado pulcras, demasiado controladas. Mientras redactaba su informe preliminar, Martínez tomó una decisión que transformaría toda la investigación. Recomendó que el caso se reclasificara oficialmente de búsqueda de personas desaparecidas a una posible investigación de homicidio, reconociendo que Maya y Sofía Chen quizá no estaban simplemente perdidas en la naturaleza olímpica, sino que podían ser víctimas de un crimen cuidadosamente oculto en uno de los lugares más remotos de Estados Unidos continental. El silencio en la casa de los Chen tenía peso, presionando cada conversación y llenando los espacios entre palabras con miedos no dichos. 2 semanas después de la desaparición de Maya y Sofía, las rutinas cuidadosamente construidas de la familia se habían derrumbado por completo, reemplazadas por un nuevo y extraño ritmo de llamadas policiales, actualizaciones de búsqueda y la interminable espera que viene con no tener respuestas. David había tomado una licencia indefinida de su firma contable, una decisión que su supervisor aceptó con esa clase de simpatía torpe reservada para tragedias de las que nadie sabe cómo hablar. Sus días giraban ahora en torno a llamadas de coordinación con la detective Martínez, organización de grupos voluntarios de búsqueda y el mantenimiento de detalladas hojas de cálculo que registraban cada pista, cada buscador, cada kilómetro cuadrado de terreno cubierto, sin rendir rastro alguno de sus hijas. La mesa del comedor se había transformado en un centro de mando, cubierta de mapas topográficos plastificados, marcados con pines de colores que representaban áreas de búsqueda, entrevistas a testigos y posibles avistamientos. David se encontraba obsesionado con esos mapas hasta altas horas de la noche, trazando rutas posibles con el dedo, como si la combinación correcta de lógica y determinación pudiera revelar dónde estaban Maya y Sofía. La respuesta de Lynn a la crisis había sido diferente pero igual de absorbente. Se había lanzado a investigar otros casos de desaparecidos, pasando horas en foros de Internet dedicados a desapariciones sin resolver. Su historial de navegación se había convertido en un catálogo de corazones rotos, lleno de historias de familias que habían buscado a sus seres queridos durante años o décadas sin resolución. Hay una mujer en Colorado cuya hija desapareció en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas en 2015, anunció Lynn durante el desayuno. Con la laptop abierta junto a su café intacto, encontraron su coche en un inicio de sendero, pero ni rastro de ella en ninguno de los caminos. La familia contrató investigadores privados, trajo videntes, incluso usó perros rastreadores. Nada. David levantó la vista de su propio portátil, donde revisaba los últimos reportes del clima en el Parque Nacional Olympic. Lynn, no creo que leer sobre otros casos ayude. Necesitamos enfocarnos en Maya y Sofía, no en desastres que les ocurrieron a otras familias. ¿Pero no lo ves?, continuó Lynn, con ese tono intenso que había desarrollado en las últimas 2 semanas. Estos casos siguen patrones. Jóvenes, desapareciendo en parques nacionales, sin señales de lucha, sin explicación lógica de por qué abandonarían los senderos marcados. Tiene que haber una conexión. La tensión empezaba a notarse de otras maneras. David había perdido casi 7 kilos, su ropa colgando floja en un cuerpo que parecía encogerse un poco más cada día. Lynn había desarrollado el hábito nervioso de revisar su teléfono cada pocos minutos, como si la próxima llamada o mensaje pudiera traer noticias que le dieran sentido a su pesadilla. Su matrimonio, construido sobre 26 años de experiencias compartidas y apoyo mutuo, estaba siendo puesto a prueba de formas que nunca habían imaginado. Se descubrían discutiendo por decisiones triviales, su dolor expresándose como irritación cuando uno olvidaba comprar leche o dejaba platos en el fregadero.
El dar y recibir normal de la vida doméstica parecía imposible cuando su mundo entero se había reducido a la única y abrumadora pregunta de qué había pasado con sus hijas. Amigos y familiares extendidos intentaban ayudar, trayendo comidas y ofreciéndose a colaborar en las búsquedas, pero su presencia a menudo empeoraba las cosas. Parientes bien intencionados sugerían que quizá las hermanas habían decidido simplemente extender su viaje o que podrían haber conocido a alguien y perdido la noción del tiempo. Estos escenarios optimistas, pensados para brindar consuelo, en realidad parecían una negación de la creciente evidencia de que algo verdaderamente terrible había sucedido. Los peores momentos llegaban en medio de la noche, cuando ambos padres despertaban de sueños llenos de imágenes de sus hijas, pidiendo ayuda desde algún lugar inalcanzable. Lynn había tomado la costumbre de caminar por los pasillos de la casa a las 3 de la mañana, revisando los dormitorios vacíos de Maya y Sofía, como si pudiera encontrarlas durmiendo plácidamente en sus camas de infancia. La respuesta de David era sumergirse aún más en la coordinación de la búsqueda, haciendo listas de áreas adicionales por explorar y contactando a cada grupo de excursionismo y club al aire libre en el noroeste del Pacífico. Se había convencido de que la respuesta estaba en hallar la pieza de información correcta, el detalle crucial que desbloquearía el misterio de a dónde habían ido sus hijas. La detective Martínez les había advertido que las investigaciones de personas desaparecidas podían tardar meses o incluso años en resolverse, pero ninguno de los padres estaba preparado para el costo psicológico de existir en un estado de incertidumbre permanente. Estaban atrapados entre la esperanza y la desesperación, incapaces de llorar con propiedad porque no sabían si sus hijas estaban muertas e incapaces de seguir adelante porque no sabían si Maya y Sofía aún necesitaban ser rescatadas. La familia Chen estaba descubriendo que algunos silencios son más ruidosos que cualquier grito, y que la ausencia de respuestas puede ser más devastadora que la peor de las verdades. La primera publicación en línea apareció en el subreddit Missing Persons de Reddit, 3 días después de que la desaparición de Maya y Sofía llegara a las noticias locales. Un usuario llamado PNW Hiker publicó un resumen detallado del caso, con fotografías de las redes sociales de las hermanas y un mapa mostrando su ruta planificada por el Parque Nacional Olympic. En cuestión de horas, la publicación había generado docenas de comentarios y se había compartido en múltiples plataformas. Grupos de Facebook dedicados a la seguridad en el senderismo recogieron la historia. Podcasters de True Crime comenzaron a discutir el caso en sus programas. Usuarios de Twitter con grandes audiencias compartieron las fotografías de las hermanas con súplicas cada vez más urgentes pidiendo información. Al final de la primera semana, 3 grupos distintos de Facebook se habían formado específicamente para coordinar esfuerzos de investigación amateur. El más grande, llamado Find Maya and Sophia Chen, atrajo a más de 5.000 miembros en sus primeras 48 horas. Los moderadores del grupo, desconocidos que nunca habían conocido a la familia Chen, establecieron reglas estrictas sobre publicar solo información verificada y evitar especulaciones que pudieran interferir con la búsqueda oficial. Pero las reglas resultaron difíciles de aplicar a medida que el caso capturaba la imaginación en Internet. Detectives aficionados comenzaron a analizar cada fotografía que las hermanas habían publicado en redes sociales, buscando detalles de fondo que pudieran dar pistas sobre su desaparición. La cuenta de Instagram de Sofía, que documentaba sus aventuras de senderismo de los últimos 2 años, se convirtió en una escena del crimen digital sometida a un nivel de escrutinio forense. Una teoría popular surgió de una fotografía que Sofía había publicado 6 meses antes durante una excursión en las montañas Cascade. Varios usuarios de foros afirmaban haber identificado una figura en el fondo, parcialmente oculta entre los árboles, que parecía estar observando a las hermanas. La imagen fue ampliada, recortada y analizada hasta convertirse en una prueba de Rorschach pixelada que distintos usuarios interpretaban como todo, desde un inocente excursionista hasta un posible acosador. Un miembro particularmente activo de un foro, con el nombre de usuario Trail Detective, creó cronologías detalladas de los movimientos de las hermanas, cruzando sus publicaciones en redes con datos del clima, reportes del servicio de parques e imágenes satelitales. Su análisis incluía teorías elaboradas sobre rutas alternativas
que las hermanas pudieron haber tomado y posibles explicaciones de por qué habían abandonado su campamento en Blue Lake. David Chen descubrió estas comunidades en línea durante su tercera noche, sin dormir, buscando en Internet cualquier mención de sus hijas. Al principio, agradeció la atención y la energía enfocada en encontrar a Maya y Sofía. La dedicación de completos desconocidos que ofrecían su tiempo y experiencia le parecía un salvavidas en medio del océano de procedimientos oficiales y retrasos burocráticos. Pero a medida que se adentraba más en los foros, David comenzó a sentirse cada vez más incómodo con la manera en que las vidas de sus hijas eran diseccionadas por personas que nunca las habían conocido. Sus momentos privados, capturados en fotografías casuales y publicaciones en redes, eran analizados como evidencia en un juicio criminal. Detalles familiares inocentes eran retorcidos en implicaciones siniestras por usuarios convencidos de haber descubierto significados ocultos en fotos rutinarias de senderismo. Lynn tuvo una reacción distinta ante la atención en línea. Encontró consuelo en la comunidad de desconocidos que compartían su obsesión por hallar respuestas. Comenzó a pasar horas cada día leyendo cada publicación, siguiendo cada pista y aportando sus propias observaciones sobre las personalidades y hábitos de sus hijas. Los foros se convirtieron en su principal interacción social, reemplazando relaciones del mundo real que se habían vuelto demasiado difíciles de mantener. El fenómeno alcanzó un punto inquietante cuando varios usuarios comenzaron a aparecer en el Parque Nacional Olympic, realizando sus propias búsquedas no autorizadas, basadas en teorías desarrolladas en discusiones en línea. Los guardabosques tuvieron que lidiar con voluntarios sin entrenamiento que potencialmente contaminaban evidencia y se ponían en riesgo en terrenos peligrosos. La detective Martínez observaba el circo en línea con creciente frustración. Aunque apreciaba el interés público en el caso, también entendía que la especulación en Internet estaba generando pistas falsas y expectativas poco realistas sobre lo que los investigadores podían lograr. La relación señal dividido por ruido se volvía imposible de manejar, con consejos genuinos enterrados bajo una avalancha de teorías amateurs. La familia Chen aprendía que el poder de Internet para movilizar apoyo venía con un costo inesperado. Su tragedia privada se había convertido en entretenimiento público, y sus hijas habían pasado de ser personas reales a personajes de una narrativa que parecía independiente de la búsqueda de la verdad. La línea de denuncias establecida para la desaparición de Maya y Sofía generó su primera llamada a pocas horas de que el caso apareciera en las noticias regionales. La detective Martínez esperaba alguna respuesta del público, pero nada la preparó para el diluvio que siguió. A finales de septiembre de 2019, su buzón de voz estaba saturado con reportes de todo el noroeste, cada persona convencida de haber visto a las hermanas desaparecidas. La primera pista prometedora vino de un trabajador forestal cerca del Monte Baker, que llamó para informar que dos jóvenes que coincidían con la descripción de Maya y Sofía habían estado en una gasolinera remota. Martínez condujo 3 horas por carreteras montañosas, con la esperanza creciendo a cada kilómetro. El dueño de la estación fue servicial y seguro de lo que había visto, pero las cámaras de seguridad del día en cuestión mostraron a dos mujeres completamente diferentes que solo guardaban un parecido superficial con las hermanas Chen. Una semana después, un excursionista llamó desde el sendero Olympic Hot Springs, afirmando haber encontrado a dos mujeres que parecían desorientadas y que hicieron preguntas inusuales sobre cómo regresar a la civilización. La descripción fue lo suficientemente convincente para organizar una búsqueda en la zona, con equipos peinando senderos durante 2 días e interrogando a otros excursionistas. La búsqueda no dio resultados, y una investigación posterior reveló que el denunciante tenía antecedentes de falsas declaraciones a la policía. La pista falsa más desgarradora vino del propio David Chen, quien recibió una llamada de una mujer que afirmaba haber visto a sus hijas en un campamento de personas sin hogar en el centro de Seattle. La mujer insistía en que una de ellas mencionó ser de una familia de excursionistas y pareció reconocer el nombre de Maya al verlo en un noticiero. David y Lynn condujeron de inmediato hasta el lugar, pasando horas caminando entre el campamento y mostrando fotografías a residentes que intentaban ayudar, pero que finalmente confirmaron que nadie que coincidiera con sus hijas había sido visto allí. Octubre trajo una oleada de reportes detonada por una publicación viral en redes
que sugería erróneamente que las hermanas podían haber sido víctimas de trata de personas. Llegaron denuncias desde lugares tan lejanos como Los Ángeles y Vancouver, cada una requiriendo investigación y seguimiento que sobrecargaban los recursos de Martínez. Un camionero reportó haber visto a 2 mujeres con su descripción en un área de descanso cerca de Portland, lo que llevó a un esfuerzo coordinado con la Policía Estatal de Oregón que resultó infructuoso. La pista falsa más sofisticada surgió cuando un usuario de YouTube publicó imágenes mejoradas de una cámara trampa cerca del Monte Rainier, asegurando que mostraban a Maya y Sofía caminando juntas semanas después de su desaparición. La calidad del video era pobre, pero la mejora digital parecía revelar rostros con un parecido notable. Martínez organizó que especialistas del FBI en análisis de video examinaran las imágenes cuadro por cuadro. El análisis mejorado reveló la cruel verdad que se había vuelto familiar tras meses de investigación. Las 2 mujeres en el video caminaban juntas y se parecían superficialmente a Maya y Sofía, pero un examen cuidadoso de sus rasgos faciales, proporciones corporales y formas de andar demostró concluyentemente que eran desconocidas con complexiones y colores de cabello similares. Cada pista falsa seguía el mismo patrón emocional para la familia Chen. La emoción inicial y la esperanza crecían mientras Martínez explicaba el posible avance. David y Lynn dejaban todo para colaborar en la investigación, conduciendo cientos de kilómetros o permaneciendo despiertos toda la noche, esperando confirmación. La inevitable decepción tras cada callejón sin salida era devastadora, pero nunca podían ignorar la siguiente llamada que tal vez trajera finalmente a sus hijas de regreso. Martínez desarrolló un enfoque sistemático para manejar el abrumador volumen de pistas, categorizándolas por credibilidad y relevancia geográfica. La mayoría podían descartarse rápidamente con verificaciones básicas, pero las pistas prometedoras requerían investigaciones extensas que consumían semanas de trabajo y miles de dólares en recursos. La detective comenzó a entender cómo los casos de personas desaparecidas podían consumir departamentos enteros si no se gestionaban con cuidado. Para noviembre, la calidad de las pistas había decaído significativamente. Videntes llamaban ofreciendo visiones de las hermanas en escenarios sobrenaturales. Conspiracionistas sugerían encubrimientos elaborados que involucraban agencias gubernamentales. Personas bien intencionadas pero confundidas aseguraban haber visto a Maya y Sofía en contextos sin lógica alguna, como trabajando en tiendas minoristas o asistiendo a clases universitarias a cientos de kilómetros de su último paradero conocido. Las pistas falsas tuvieron un impacto psicológico inesperado en todos los involucrados en la investigación. Cada callejón sin salida representaba no solo tiempo y recursos desperdiciados, sino también la destrucción de una esperanza que debía reconstruirse para la próxima posible oportunidad. Martínez comenzó a volverse cínica respecto a los consejos del público, un riesgo profesional que la hacía cuestionar incluso las pistas legítimas que podían tener mérito. La relación de la familia Chen con la esperanza se volvió cada vez más complicada a medida que pasaban los meses sin resolución. Aprendieron a moderar sus expectativas mientras mantenían suficiente optimismo para continuar la búsqueda. Las pistas falsas les habían enseñado que la brecha entre querer encontrar a sus hijas y realmente hallarlas podía ser imposible de cerrar, pero rendirse era igualmente impensable. La mañana del 28 de agosto de 2020 llegó gris y brumosa, reflejando el ánimo sombrío de la multitud reunida en el inicio del sendero de Salt Duck Hot Springs. Exactamente un año había pasado desde que Maya y Sofía firmaron su permiso para acampar y desaparecieron en la naturaleza olímpica, dejando solo preguntas y una familia para siempre cambiada por su ausencia. David Chen se puso de pie frente al grupo reunido, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el discurso que había escrito y reescrito decenas de veces la última semana. Casi 200 personas habían llegado para conmemorar el aniversario, creando una comunidad improbable unida por la esperanza y la frustración compartidas. Guardabosques con sus uniformes oficiales se mezclaban con voluntarios aún con botas embarradas de expediciones recientes. Moderadores de foros en línea se conocían en persona por primera vez, sus relaciones digitales repentinamente hechas reales por la gravedad de la ocasión. Maya y Sofía amaban estas montañas, comenzó David, su voz resonando en el área de estacionamiento donde sus hijas habían tomado sus últimas fotografías conocidas. Vinieron aquí buscando aventura y belleza,
las mismas cosas que atraen a todos nosotros a los lugares salvajes. Hoy nos reunimos no solo para recordarlas, sino para renovar nuestro compromiso de encontrar respuestas. Lin Chen había decidido no hablar en público, incapaz de soportar el peso de tantas miradas ni la presión de expresar su dolor en palabras. Permanecía cerca del altar conmemorativo que los voluntarios habían creado, docenas de fotografías mostrando a Maya y Sofía en varios destinos de senderismo a lo largo de los años. Las imágenes capturaban su alegría y vitalidad, haciendo que su ausencia resultara aún más profunda e inexplicable. La detective Martínez observaba la ceremonia desde el borde de la multitud, su presencia tanto profesional como personal. Durante el último año, el caso de las Chen se había convertido en algo más que otra investigación. Había llegado a conocer íntimamente a la familia, compartiendo su frustración con cada pista falsa y cada esperanza rota. La búsqueda oficial había sido suspendida meses antes, pero Martínez seguía atendiendo consejos y persiguiendo nuevas pistas siempre que era posible. La ceremonia formal incluyó lecturas de otras familias que habían perdido a sus seres queridos en áreas silvestres, creando una letanía de dolor que conectaba a la familia Chen con una comunidad más amplia de personas que vivían con preguntas sin respuesta. Un representante del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas habló sobre los esfuerzos en curso para identificar restos encontrados en lugares remotos de todo el país, manteniendo la posibilidad de que algún día la ciencia pudiera ofrecer el cierre que la búsqueda había fallado en entregar. Pero el momento más poderoso llegó cuando Tommy Brewster, el trabajador de mantenimiento del parque que había estado entre las últimas personas en ver con vida a Maya y Sofía, dio un paso adelante inesperadamente. Su voz era áspera por la emoción, mientras hablaba de la culpa que cargaba por la conversación que había tenido con ellas sobre cascadas ocultas y rutas fuera de sendero. Sigo pensando que tal vez, si no les hubiera contado sobre esos lugares, se habrían quedado en los senderos principales, donde otros excursionistas podrían haberlas ayudado si algo salía mal, dijo Brewster. Sé que no es lógico, pero no puedo dejar de preguntarme si de alguna manera las encaminé hacia lo que sea que les haya pasado. David Chen se apresuró a consolar al trabajador, entendiendo que la culpa era una carga que muchas personas conectadas con el caso llevaban innecesariamente. La búsqueda de alguien a quien culpar era natural, pero destructiva, convirtiendo aliados en adversarios cuando deberían estar trabajando juntos para encontrar la verdad. Al concluir la ceremonia oficial, pequeños grupos se formaron por todo el estacionamiento. Equipos de búsqueda planearon sus próximas expediciones voluntarias. Investigadores en línea compartieron teorías y compararon notas. Miembros de familias de otros casos de desaparecidos ofrecieron apoyo y consejos prácticos sobre cómo navegar las complejas emociones de la incertidumbre prolongada. El aniversario representaba tanto un final como un comienzo. El primer año desesperado de búsqueda terminaba oficialmente, pero el compromiso de encontrar a Maya y Sofía Chen seguía tan fuerte como siempre. El caso se reclasificaba de activo a frío, un cambio burocrático que para la familia Chen se sentía como una pequeña muerte, aunque Martínez les aseguró que no disminuiría los esfuerzos investigativos en curso. Mientras la multitud se dispersaba y la vida normal reanudaba a su alrededor, David y Lin Chen enfrentaban la terrible perspectiva de comenzar un segundo año sin saber qué había pasado con sus hijas. El aniversario había proporcionado un momento de comunidad y propósito compartido, pero también había subrayado la dura realidad de que Maya y Sofía seguían tan desaparecidas como 365 días antes. La naturaleza salvaje de Olympic se extendía sin fin más allá del inicio del sendero, vasta y silenciosa, guardando sus secretos tan eficazmente como lo había hecho durante el último año. El segundo año pasó sin respuestas. Luego el tercero, cada aniversario, en el inicio del sendero Sol Duc, convocando multitudes cada vez más pequeñas a medida que la atención pública se trasladaba a tragedias más recientes y misterios más frescos. Para 2022, la familia Chen había aprendido a navegar un mundo donde sus hijas existían en un extraño limbo entre la vida y la muerte, presentes lo suficiente para causar dolor diario, pero ausentes lo suficiente para hacer imposible el cierre. David había regresado a trabajar en la firma contable, aunque sus colegas notaban el cambio en él.
El hombre que antes era meticuloso con las hojas de cálculo y los plazos fiscales, ahora parecía flotar entre sus responsabilidades profesionales, con la mente siempre parcialmente en otro lugar. Mantenía una pequeña foto enmarcada de Maya y Sofía en su escritorio, dando la vuelta durante las reuniones con clientes cuando las preguntas en sus ojos eran demasiado difíciles de soportar. La Fundación de Niños Desaparecidos y Explotados se había acercado a la familia Chen para establecer una organización sin fines de lucro que ayudara a otras familias a navegar la compleja burocracia de las investigaciones de personas desaparecidas. David se volcó en este trabajo con la misma energía obsesiva que antes había dedicado a la búsqueda misma, encontrando propósito en ayudar a otros padres a entender procedimientos policiales, coordinar esfuerzos de voluntarios y manejar la atención mediática que podía tanto ayudar como entorpecer una investigación. Lynn había elegido un camino diferente para atravesar su dolor. Tras jubilarse anticipadamente de su puesto de enfermera, se inscribió en un programa de consejería diseñado específicamente para familias de personas desaparecidas. Las sesiones semanales la obligaban a enfrentar la realidad de que Maya y Sofía tal vez nunca regresarían a casa, mientras le proporcionaban herramientas para vivir con la incertidumbre que compartía con otras familias en situaciones similares. Las comunidades en línea que se habían formado alrededor del caso evolucionaron gradualmente de la investigación activa a espacios conmemorativos. Los grupos de Facebook aún mantenían miles de miembros, pero las publicaciones se hicieron menos frecuentes y se enfocaban más en recordar a las hermanas que en generar nuevas teorías sobre su desaparición. La detective Martínez aún recibía pistas ocasionales a través de estos canales, pero la mayoría conducían a los mismos callejones sin salida que habían frustrado la investigación oficial durante años. La transición más difícil fue aprender a vivir en su casa sin esperar constantemente que Maya y Sofía entraran por la puerta. Lynn al principio había preservado sus dormitorios tal como estaban, pero con el tiempo reconoció que esa atmósfera de santuario impedía que la familia procesara su pérdida de manera saludable. Con la ayuda de su consejera, poco a poco guardó los objetos personales, donando ropa a la caridad y quedándose con algunos objetos significativos que capturaban la personalidad de sus hijas. La relación de David con la península olímpica se había vuelto complicada. Las montañas que alguna vez representaron aventuras familiares y alegría compartida, ahora se sentían como el sitio de un crimen sin resolver. Sin embargo, se encontraba regresando a los inicios de senderos con regularidad, no para buscar, sino simplemente para estar en el lugar donde sus hijas habían sido felices por última vez. Estas visitas en solitario se convirtieron en una forma de meditación, una manera de mantener conexión con Maya y Sofía, mientras aceptaba que algunas preguntas tal vez nunca tendrían respuesta. El cuarto aniversario reunió solo a la familia inmediata en el estacionamiento de Solduc. Los medios hacía tiempo se habían marchado, los grupos de búsqueda voluntaria se habían disuelto, e incluso los investigadores en línea más dedicados habían comenzado a enfocar su atención en casos más recientes. La detective Martínez asistió, como lo hacía cada año, trayendo actualizaciones sobre avances en la tecnología forense que algún día podrían aplicarse a casos fríos, como la desaparición de las Chen. Mientras permanecían juntos en el mismo lugar donde Maya y Sofía habían comenzado su última caminata, la familia Chen enfrentaba la realidad de que sus hijas se habían convertido en parte de la naturaleza olímpica de formas que nunca habían imaginado. El bosque las había absorbido por completo, dejando solo recuerdos y el terrible conocimiento de que algunos misterios son demasiado profundos para que el entendimiento humano los penetre. El silencio que había comenzado 4 años antes con 2 llamadas perdidas se había transformado en algo mayor y más permanente. Ya no era la ausencia de respuestas, sino la presencia de la aceptación de que algunas historias terminan sin resolución. Algunas familias aprenden a vivir con preguntas en lugar de conclusiones, y algún amor persiste incluso cuando la esperanza ha sido agotada por el tiempo y la decepción. La familia Chen estaba aprendiendo que sanar no siempre requiere un cierre, y que el corazón humano puede estar simultáneamente roto y completo, devastado por la pérdida, y aún así capaz de encontrar significado en el misterio de lo que no puede conocerse. El esfuerzo renovado de búsqueda comenzó en la primavera de 2023, 4 años después de que Maya y Sofía Chen desaparecieran en la naturaleza olímpica.
Lo que hizo diferente a este intento de las operaciones previas fue la tecnología que ahora estaba disponible para los equipos civiles de búsqueda, equipo que había estado restringido a usos militares y comerciales cuando las hermanas desaparecieron por primera vez. La detective Martínez recibió la llamada de Marcus Webb, fundador de Missing Persons Recovery Tech, una organización sin fines de lucro especializada en aplicar tecnología avanzada a casos fríos. El equipo de Webb había estado siguiendo el caso Chen a través de foros en línea y creía que su nuevo equipo podría explorar áreas que habían sido inaccesibles para los equipos terrestres anteriores. Estamos hablando de drones de imágenes térmicas capaces de penetrar el dosel del bosque, unidades de radar de penetración terrestre lo suficientemente ligeras para transportarse en mochilas y detectores de metales sensibles, capaces de localizar objetos personales pequeños enterrados bajo años de hojarasca, explicó Webb durante su presentación a la familia Chen y a los funcionarios del parque. La tecnología existe ahora para explorar terreno que era imposible cubrir a fondo hace 4 años. El servicio de parques concedió permiso para una operación de 2 semanas, con el entendimiento de que el equipo de Webb trabajaría bajo supervisión oficial y seguiría protocolos estrictos para evitar dañar áreas sensibles de la naturaleza. David Chen tomó vacaciones para participar directamente en la búsqueda, sintiendo al fin que hacía algo concreto después de años de espera impotente. Las operaciones con drones comenzaron en Blue Lake, donde se había descubierto el campamento abandonado de Maya y Sofía. El equipo de Webb desplegó sofisticados cuadricópteros equipados con cámaras térmicas capaces de detectar variaciones de temperatura en el suelo que podrían indicar descomposición u objetos enterrados. Los drones podían volar patrones de cuadrícula preprogramados, cubriendo vastas áreas de suelo forestal que a los equipos terrestres les habría tomado semanas recorrer manualmente. Durante 3 días, los drones mapearon cada metro cuadrado en un radio de 8 kilómetros alrededor del campamento. Las imágenes térmicas revelaron numerosas anomalías, puntos calientes que los equipos debían investigar a pie. La mayoría resultaron ser características naturales, rocas calentadas por el sol o madrigueras de pequeños animales. Pero cada anomalía debía examinarse y descartarse cuidadosamente. El radar de penetración terrestre resultó más prometedor. Las unidades portátiles podían ser llevadas por un solo operador que caminaba siguiendo patrones sistemáticos mientras el equipo escaneaba varios metros bajo la superficie. En el 4.º día de la operación, el radar detectó una firma metálica enterrada a unos 45 centímetros de profundidad en un área remota a 3 kilómetros al suroeste de Blue Lake. David Chen estaba entre los voluntarios que caminaron hasta el lugar, cargando palas y equipo de recolección de evidencia. El objeto enterrado resultó ser una vieja olla de campamento, probablemente perdida décadas antes por algún excursionista olvidado, pero el hallazgo probó que la tecnología podía localizar pequeños objetos metálicos incluso después de años bajo los desechos del bosque. El descubrimiento más significativo vino de una fuente inesperada. El equipo de Webb había estado usando drones de fotografía aérea para crear mapas detallados del área de búsqueda cuando descubrieron algo que investigaciones anteriores habían pasado por alto por completo. Oculto bajo el dosel del bosque, apenas visible incluso desde arriba, había una red de senderos tenues que no aparecía en ningún mapa oficial del parque. Estos caminos no autorizados se ramificaban de las rutas de senderismo establecidas y se adentraban en algunos de los terrenos más remotos de la península olímpica. Algunos parecían antiguos senderos de animales modificados y mantenidos por actividad humana. Otros parecían haber sido construidos deliberadamente para dar acceso a áreas completamente ocultas a la observación casual. Martínez contactó de inmediato a los guardabosques sobre la red de senderos. El hallazgo planteaba inquietantes preguntas sobre quién había creado estas rutas ocultas y por qué conducían a áreas tan remotas que la mayoría de los excursionistas nunca encontrarían accidentalmente. Algunos de los senderos terminaban en claros naturales que mostraban signos de uso humano regular, incluidos anillos de fuego y refugios improvisados construidos con madera caída. Los equipos de búsqueda comenzaron a seguir estos senderos no autorizados, mapeando sus rutas e investigando los campamentos ocultos que conectaban. Lo que encontraron fue evidencia de una presencia a largo plazo en la naturaleza olímpica, alguien o algún grupo que había estado utilizando estas áreas remotas
con propósitos aún desconocidos. La operación de 2 semanas terminó sin encontrar evidencia directa de Maya y Sophia Chen, pero reveló una capa oculta de actividad humana en la naturaleza olímpica que las investigaciones anteriores nunca habían sospechado. La tecnología que el equipo de Webb había traído a la búsqueda había tenido éxito en descubrir nuevos misterios, incluso mientras fallaba en resolver la desaparición original. La detective Martínez enfrentaba la difícil tarea de explicar a la familia Chen que, aunque la búsqueda no había tenido éxito en localizar a sus hijas, había abierto nuevas avenidas de investigación que podrían eventualmente conducir a respuestas. La red de senderos ocultos sugería que la naturaleza olímpica no era tan vacía y prístina como la mayoría creía, y que Maya y Sofía podrían haber encontrado algo en esas montañas remotas que nunca debió ser descubierto. El descubrimiento llegó en el 8º día de la nueva operación de búsqueda, cuando la voluntaria Janet Morrison seguía uno de los senderos no autorizados identificados por los drones. El estrecho camino serpenteaba por una densa maleza durante casi 5 kilómetros antes de emerger en un pequeño claro que claramente había sido modificado para la habitación humana. Morrison informó su ubicación al campamento base, describiendo lo que parecía ser un campamento de largo plazo escondido tan profundamente en la naturaleza olímpica que sería invisible para todos, excepto los buscadores más decididos. La detective Martínez y Marcus Webb caminaron hasta el sitio en menos de 2 horas, llevando cámaras y suministros para la recolección de evidencia. El campamento improvisado no se parecía a nada que los equipos de búsqueda hubieran encontrado en sus años recorriendo la península. Un refugio inclinado construido con troncos caídos y lonas reutilizadas se apoyaba contra un enorme cedro, colocado de manera que era invisible desde arriba mientras ofrecía protección contra la lluvia frecuente de la región. Anillos de fuego hechos con piedras cuidadosamente dispuestas mostraban evidencia de uso regular, con capas de ceniza que sugerían que el sitio había estado activo por meses o incluso años. El equipo de Webb comenzó a documentar todo lo que encontraban, fotografiando el refugio desde múltiples ángulos y creando bocetos detallados del diseño del campamento. Se habían creado escondites de comida colgando bolsas impermeables de ramas altas, una técnica usada por excursionistas experimentados para proteger suministros de osos y otra fauna. La variedad de alimentos preservados sugería a alguien que entendía la supervivencia prolongada en la naturaleza. El hallazgo más intrigante fue una colección de objetos personales cuidadosamente organizados dentro del refugio. Ropa de varios tamaños, tanto de hombre como de mujer, colgaba de cuerdas improvisadas tendidas entre árboles. Un pequeño espejo había sido encajado en la corteza del cedro, y artículos de tocador básicos estaban dispuestos sobre una piedra plana que servía de improvisado tocador. Martínez examinó un cuaderno que había sido envuelto en plástico para protegerlo de la humedad. Las páginas contenían entradas manuscritas en múltiples estilos de escritura, aunque la tinta se había desvanecido y el daño por agua hacía ilegible la mayor parte del texto. Lo que podía descifrarse parecía ser un registro de fechas y breves notas sobre condiciones del clima, avistamientos de animales y recorridos de reabastecimiento. El campamento mostraba señales de abandono reciente más que de deserción a largo plazo. Cenizas frescas en el anillo de fuego sugerían que alguien había estado allí en las últimas semanas. Huellas alrededor del refugio mostraban patrones claros de botas modernas de senderismo, y los escondites de comida aún contenían provisiones que no habían sido dañadas por el clima ni por animales. El equipo de detección metálica de Webb localizó varios objetos enterrados alrededor del perímetro del campamento. La mayoría eran suministros comunes de campamento, pero un hallazgo estremeció al grupo de búsqueda. Enterrada bajo un montón de piedras cerca de la entrada del refugio, encontraron una pequeña cámara digital envuelta en múltiples capas de bolsas plásticas. La tarjeta de memoria de la cámara contenía decenas de fotografías que se remontaban a más de 2 años atrás. La mayoría mostraba escenas de la naturaleza y fauna silvestre. Las fotos habían sido tomadas desde posiciones ocultas, mostrando excursionistas en senderos establecidos que parecían ignorar completamente que estaban siendo observados. Martínez estudió las imágenes con cuidado, buscando cualquier señal de Maya y Sophia Chen entre los sujetos.
Aunque no pudo identificar a las hermanas de manera definitiva, varias fotos mostraban a mujeres jóvenes con mochilas que coincidían en apariencia y complexión general. Las implicaciones eran inquietantes. Alguien había estado viviendo en la naturaleza olímpica por un periodo prolongado, manteniendo campamentos ocultos y aparentemente vigilando a otros excursionistas sin que ellos lo supieran. La sofisticación de las técnicas de ocultamiento sugería una amplia experiencia en la vida silvestre y posiblemente entrenamiento militar o de supervivencia. Los guardabosques incrementaron de inmediato las patrullas de seguridad en la zona, aunque la inmensidad de la península olímpica hacía imposible una vigilancia exhaustiva. El descubrimiento planteaba nuevas preguntas sobre la desaparición de Maya y Sofía, sin ofrecer respuestas claras sobre su destino. La detective Martínez coordinó con autoridades federales para analizar la cámara y las demás pruebas encontradas en el lugar. La investigación se expandía más allá de un simple caso de personas desaparecidas hacia algo que posiblemente involucraba acecho, vigilancia y quizás crímenes aún peores contra visitantes del Parque Nacional. La familia Chen recibió las noticias del descubrimiento con emociones encontradas. La evidencia sugería que sus hijas pudieron haberse topado con alguien que vivía en la naturaleza, pero también planteaba posibilidades aterradoras sobre lo que pudo haber ocurrido durante ese encuentro. El campamento oculto representaba tanto un posible avance como una nueva fuente de pesadillas sobre los últimos días de Maya y Sofía. El extraño del bosque seguía siendo tan misterioso como siempre, pero los equipos de búsqueda ahora sabían que buscaban a alguien que había convertido la naturaleza olímpica en su dominio privado, alguien que observaba a los demás, mientras permanecía invisible. La cuadrilla de Tala había estado trabajando en el camino de acceso remoto desde el amanecer, con sus motosierras y maquinaria pesada, produciendo un constante estruendo que resonaba en el denso bosque de la península olímpica. Era el 15 de noviembre de 2024, 5 años y 3 meses después de que Maya y Sofía Chen desaparecieran sin explicación durante su excursión. Jake Morrison, capataz de la cuadrilla, inspeccionaba un tramo de camino dañado cuando notó movimiento en su visión periférica. Al principio pensó que era un ciervo o un alce, avistamientos comunes en esta zona aislada donde la vida silvestre rara vez se cruzaba con los humanos. Pero el movimiento era extraño, demasiado deliberado y erguido para ser un animal. Una figura emergió del límite del bosque a unos 50 metros más adelante, tambaleándose levemente al pasar del suelo blando del bosque a la grava compactada del camino. Morrison detuvo su inspección y se quedó mirando, casi sin creer lo que veía. Era una mujer, claramente humana, pero con apariencia casi salvaje, tras lo que debían haber sido meses o años de sobrevivir en la intemperie. Estaba dolorosamente delgada, su ropa colgando suelta de un cuerpo reducido casi a piel y huesos. Su cabello, oscuro y enmarañado, caía en mechones enredados más allá de sus hombros, sin haber visto tijeras ni un lavado apropiado en lo que parecía años. Su rostro estaba profundamente bronceado y curtido, marcado por la exposición al sol y al viento, pero sus ojos mantenían una alerta que sugería que aún conservaba plena conciencia de su entorno. Morrison le gritó: su lenguaje corporal cambiando de un alivio exhausto a un terror visible. Alzó las manos en un gesto defensivo, retrocediendo hacia el borde del bosque como si se preparara para huir de nuevo hacia la naturaleza que aparentemente la había cobijado tanto tiempo. «Está bien», dijo Morrison, manteniendo la voz calmada y no amenazante mientras se acercaba despacio. «Solo somos leñadores. No vamos a hacerte daño. ¿Necesitas ayuda?» La respuesta de la mujer fue apenas audible, su voz ronca por el desuso, y lo que parecía ser años de hablar solo consigo misma o de no hablar en absoluto. «No le digan a nadie que me encontraron», susurró, mirando nerviosa a los demás trabajadores que habían notado la conmoción y se acercaban. «Por favor, si se enteran, mi familia estará en peligro». Morrison reconoció síntomas de trauma severo y angustia psicológica, pero también comprendió que podría estar frente a alguien que había estado desaparecido por mucho tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente, sacando su celular para comprobar si tenía señal. «¿Estás perdida?».
¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sofía, dijo ella, apenas dejando escapar la palabra antes de desplomarse de rodillas en la grava del camino. Me llamo Sofía Chen. Pero no pueden decírselo a nadie. Matarán a mis padres si saben que sobreviví. El corazón de Morrison comenzó a latir con fuerza al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de presenciar. La desaparición de las hermanas Chen había sido una noticia importante en todo el noroeste del Pacífico, y su historia seguía siendo uno de los misterios sin resolver más famosos de la región. Estaba viendo a alguien que se presumía muerta desde hacía más de 5 años, alguien cuya familia había celebrado servicios conmemorativos y cuyo caso había sido archivado como frío. Los otros miembros de la cuadrilla se reunieron alrededor mientras Morrison llamaba al 911, solicitando asistencia médica inmediata y presencia policial en el lugar. Sofía Chen permanecía de rodillas en la grava, todo su cuerpo temblando de agotamiento y de lo que parecía un miedo abrumador a ser descubierta tras tantos años de ocultamiento. Mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia, Morrison intentó mantener a Sofía tranquila mientras obtenía información básica sobre su estado. Ella se negó a explicar dónde había estado o qué le había pasado a su hermana Maya, hablando solo en susurros fragmentados sobre peligros en el bosque y personas que harían cualquier cosa para proteger sus secretos. La ambulancia llegó en 40 minutos, seguida de cerca por agentes del sheriff y la detective Martínez, quien había sido notificada de inmediato sobre el hallazgo. Mientras los paramédicos trataban a Sofía por desnutrición severa y exposición, Martínez enfrentaba la abrumadora tarea de procesar lo que parecía ser el regreso de alguien que se había presumido muerta, portando secretos que quizá al fin explicaran uno de los mayores misterios de la península olímpica. Sofía Chen había regresado de la naturaleza, pero su terror sugería que el verdadero horror de lo que le había pasado a ella y a su hermana apenas empezaba a revelarse. El Departamento de Emergencias del Olympic Medical Center había visto muchos casos inusuales a lo largo de los años, pero nada como Sofía Chen. La doctora Rachel Kim, médica de guardia, había sido informada de la identidad de la paciente durante el transporte en ambulancia, lo que le dio tiempo para prepararse ante lo que prometía ser un desafío médico y psicológico de extraordinaria complejidad. Los signos vitales de Sofía contaban la historia de una supervivencia prolongada bajo condiciones extremas. Su peso había caído a apenas 40 kilos, al menos 15 por debajo de lo normal para su estatura y complexión, según registros médicos. Los análisis de sangre revelaron desnutrición severa, deshidratación y deficiencias vitamínicas consistentes con años de alimentación inadecuada. Su piel mostraba múltiples cicatrices de cortes y heridas no tratadas, evidencia de la dura realidad de la supervivencia en la naturaleza. Pero el daño físico no era nada comparado con el trauma psicológico que se hizo evidente durante la evaluación inicial. Sofía se estremecía ante ruidos inesperados. Mantenía la espalda contra la pared siempre que podía y hablaba solo en susurros. Cuando hablaba, sus ojos escaneaban constantemente la habitación como si buscara rutas de escape o amenazas ocultas. La detective Martínez llegó al hospital en un par de horas tras la admisión de Sofía, acompañada por la doctora Patricia Valdez, consejera especializada en víctimas de cautiverio y abuso prolongado. Ambas sabían que apresurar el proceso de entrevista podía retraumatizar a Sofía o hacer que se cerrara por completo, perdiendo quizá la única oportunidad de saber qué había ocurrido en sus 5 años de ausencia. David y Lin Chen llegaron al hospital por la tarde, conduciendo directo desde Seattle tras recibir la llamada de Martínez. El reencuentro con su hija fue desgarrador en su complejidad. Sofía los reconoció de inmediato, pero parecía casi temerosa de su respuesta emocional, como si su alegría y alivio fueran de algún modo peligrosos de reconocer. «Ya no es la misma persona que salió de excursión hace 5 años», explicó la doctora Kim a la familia en una consulta privada. El impacto psicológico de lo que haya vivido ha cambiado fundamentalmente la manera en que procesa información y se relaciona con los demás. Necesitamos ser pacientes y dejar que ella nos cuente lo que pasó a su propio ritmo. El avance llegó en la tercera noche de Sofía en el hospital, durante una conversación tranquila con la doctora Valdez en la habitación tenue. Algo en el entorno controlado y las preguntas suaves de la consejera finalmente permitieron a Sofía
comenzara a hablar de su calvario. Maya me salvó, susurró Sofía, su voz apenas audible incluso en el silencio de la habitación. Ella luchó contra ellos para que yo pudiera huir. Me dijo que me escondiera y nunca regresara, que nunca dejara que supieran que sobreviví. La doctora Valdez la animó cuidadosamente a continuar, entendiendo que esas primeras revelaciones podían ser la única oportunidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido con ambas hermanas. ¿Contra quién luchó Maya? ¿De quién te escondías? La respuesta de Sofía heló la sangre de todos los presentes. La gente del bosque tienen campamentos en todas partes, lugares ocultos donde hacen cosas que nadie debería ver. Maya y yo encontramos una de sus operaciones, y no podían dejarnos ir con ese conocimiento. Las implicaciones eran enormes. Sofía no describía un encuentro fortuito con un individuo peligroso, sino contacto con un grupo organizado que operaba en la naturaleza olímpica. Su terror ante ser descubierta sugería que este grupo seguía activo, que aún representaba una amenaza y que contaba con recursos suficientes para vigilar y posiblemente dañar a cualquiera que comprometiera su seguridad. La detective Martínez comprendió que ya no investigaba un simple caso de personas desaparecidas, ni siquiera un crimen aislado por oportunidad. Sofía Chen había regresado tras 5 años oculta con evidencia de actividades criminales a una escala que requeriría la intervención de fuerzas federales y recursos mucho más allá de lo que las autoridades locales podían proveer. La doctora Valdez trató de obtener más detalles, pero las respuestas de Sofía se volvieron cada vez más fragmentadas y temerosas. Habló de vivir en campamentos ocultos, de moverse constantemente para evitar ser detectada y de aprender habilidades de supervivencia que la mantuvieron con vida mientras el sacrificio de Maya mantenía a salvo su secreto. El momento más desgarrador llegó cuando Sofía preguntó si sus padres estarían a salvo ahora que había sido encontrada. La pregunta revelaba la terrible carga que había llevado durante 5 años, creyendo que su supervivencia dependía de permanecer oculta y que revelarse pondría en peligro a todos los que amaba. Mientras el equipo médico trabajaba para estabilizar la condición física de Sofía, la detective Martínez comenzaba el complejo proceso de organizar una investigación sobre actividades criminales que aparentemente habían estado operando sin ser detectadas en el Parque Nacional Olympic durante años. Sofía Chen había regresado del bosque, pero había traído consigo evidencia de secretos que gente poderosa estaba dispuesta a matar para proteger. El silencio que había rodeado la desaparición de Maya y Sofía finalmente empezaba a romperse, pero la verdad que revelaba era más perturbadora de lo que nadie había imaginado posible. La habitación privada del Olympic Medical Center se sentía como un santuario comparado con la naturaleza, donde Sofía había sobrevivido 5 años, pero incluso allí mantenía las cortinas cerradas y se colocaba en una posición desde donde podía ver tanto la puerta como la ventana. La detective Martínez se sentaba frente a ella, acompañada por la doctora Valdez y la agente especial del FBI Catherine Torres, quien había sido llamada en cuanto quedó claro el alcance de las revelaciones de Sofía. Habían pasado 6 días de preparación cuidadosa antes de que Sofía se sintiera lo bastante segura como para contar su historia completa. El equipo médico había estabilizado su condición física y la doctora Valdez había establecido la confianza suficiente para comenzar a extraer los terribles detalles de lo que había ocurrido en la naturaleza olímpica. Maya y yo se suponía que debíamos volver al inicio del sendero en nuestro tercer día, comenzó Sofía, su voz aún apenas un susurro. Pero escuchamos sobre una cascada oculta de otro excursionista, algo que no estaba en ningún mapa. El desvío las llevó lejos de los senderos establecidos, siguiendo huellas de animales y cauces de arroyos más adentro en el terreno más remoto de la península olímpica. Lo que descubrieron no fue una cascada, sino algo mucho más siniestro oculto en un valle invisible desde cualquier ruta oficial de excursionismo. Había edificios, continuó Sofía, sus manos temblando mientras hablaba, no como estructuras del parque, sino grandes edificios metálicos con generadores y vehículos. Personas con ropa de camuflaje movían cajas y equipo. Había guardias armados alrededor del perímetro. La agente Torres se inclinó hacia adelante, reconociendo la descripción de una operación ilegal sofisticada. ¿Qué clase de equipo viste?
¿Puedes describir los vehículos? Sofía cerró los ojos, luchando claramente por revivir los recuerdos. Camiones sin placas, equipo químico que parecía material de laboratorio, y plantas, muchas plantas creciendo bajo luces artificiales dentro de los edificios. Maya tomó fotos con su cámara antes de que nos diéramos cuenta de lo peligroso que era. Las hermanas habían tropezado con lo que parecía ser una operación de fabricación de drogas, a gran escala, oculta tan profundamente en la naturaleza que podía funcionar sin ser detectada por las autoridades, pero su presencia no había pasado desapercibida para el personal de seguridad de la operación. Nos atraparon intentando irnos, dijo Sofía, comenzando a llorar por primera vez desde su rescate. Hombres con armas nos rodearon antes de que pudiéramos volver al sendero principal. Nos quitaron los teléfonos, la cámara, todo. Dijeron que no podían dejarnos ir con lo que habíamos visto. Lo que siguió fue una pesadilla que duró días. Las hermanas fueron mantenidas cautivas mientras los líderes de la operación decidían qué hacer con testigos que podían exponer su imperio oculto. Maya, como la hermana mayor, asumió la responsabilidad de su situación e intentó negociar su liberación. Maya les dijo que no diríamos nada, que solo queríamos volver a casa, susurró Sofía. Pero dijeron que era un riesgo demasiado grande. Estaban hablando de hacernos desaparecer permanentemente. El intento de escape había sido idea de Maya, un plan desesperado que requería que una de las hermanas se sacrificara para que la otra sobreviviera y eventualmente contara la verdad. Durante un momento en que sus guardias estaban distraídos, Maya atacó a los hombres que las retenían, creando suficiente caos para que Sofía corriera hacia el bosque. Me gritó que siguiera corriendo y que nunca regresara, dijo Sofía, con la voz completamente quebrada. Me dijo que alguien debía sobrevivir para exponer lo que habíamos encontrado, pero que no podían ser las dos. Escuché disparos detrás de mí, pero seguí corriendo como ella me dijo. La agente Torres sintió un escalofrío al darse cuenta de las implicaciones del relato de Sofía. Una organización criminal que operaba en el Parque Nacional Olympic había asesinado a Maya Chen para proteger su secreto y había estado cazando a Sofía durante 5 años para eliminar al único testigo restante de sus actividades. ¿Cómo sobreviviste sola tanto tiempo?, preguntó suavemente la doctora Valdés. La respuesta de Sofía reveló la increíble resistencia y los recursos que la habían mantenido con vida mientras vivía como fugitiva en la naturaleza. Había usado habilidades de supervivencia aprendidas del trasfondo militar de su padre, moviéndose constantemente entre campamentos ocultos, buscando alimento y evitando cualquier contacto con otros excursionistas que pudieran revelar inadvertidamente su ubicación. Sabía que todavía me estaban buscando, explicó. Vi sus patrullas en el bosque. Escuché sus vehículos en caminos remotos. Tenía que permanecer oculta hasta estar segura, hasta saber que mi familia no correría peligro si me presentaba. La detective Martínez comprendió que Sofía Chen no solo había sobrevivido en la naturaleza, sino que había estado llevando a cabo su propia investigación de 5 años sobre la operación criminal que había matado a su hermana. Su regreso representaba no solo la resolución de un caso de personas desaparecidas, sino el inicio de lo que probablemente sería la mayor investigación criminal en la historia del Parque Nacional Olympic. El terrible secreto que Maya y Sofía habían descubierto finalmente estaba siendo revelado, pero el costo de ese conocimiento había sido 5 años de la vida de Sofía y la muerte de Maya. La pregunta ahora era si las fuerzas del orden podrían actuar con la información de Sofía lo suficientemente rápido como para evitar que los criminales desaparecieran nuevamente en la naturaleza que los había ocultado tan eficazmente durante tanto tiempo. Las coordenadas que Sofía proporcionó llevaron al grupo de trabajo multiagencia a un valle remoto de la península olímpica que no aparecía en ningún mapa de senderismo y que solo podía accederse mediante una red de caminos madereros abandonados que databan de los años 70. La agente Torres coordinó la operación desde un puesto de mando establecido a 15 millas de la ubicación objetivo. Lo bastante lejos para evitar ser detectados, pero lo bastante cerca para proporcionar apoyo de respuesta rápida. El equipo de reconocimiento se desplegó antes del amanecer del 3 de diciembre de 2024, utilizando equipo de visión nocturna e imágenes térmicas para acercarse a la instalación oculta sin activar ninguna medida de seguridad.
Lo que descubrieron superó incluso las estimaciones más agresivas sobre el alcance y la sofisticación de la operación. El complejo principal ocupaba casi 4 hectáreas de bosque que habían sido cuidadosamente despejadas y camufladas para permanecer invisibles a la vigilancia aérea. 3 grandes edificios metálicos servían como núcleo de la operación, rodeados de estructuras más pequeñas que parecían albergar generadores, almacenes y dormitorios para el personal. Paneles solares ocultos bajo copas de árboles artificiales proporcionaban energía suplementaria a los generadores diésel que mantenían la instalación en funcionamiento las 24 horas del día. El agente especial Mike Rodríguez, al mando del equipo de reconocimiento, transmitió por radio detalles que pintaban un panorama de empresa criminal a escala industrial. «Estamos viendo una instalación de fabricación plenamente operativa», informó. Múltiples edificios con sistemas de ventilación sofisticados, equipo de laboratorio de nivel industrial y medidas de seguridad que incluyen sensores de movimiento y guardias armados en patrullas rotativas. La operación de fabricación de drogas era mucho más compleja que cualquier cosa con la que las fuerzas del orden se hubieran topado en el noroeste del Pacífico. La instalación parecía capaz de producir múltiples tipos de sustancias ilegales, desde metanfetaminas tradicionales hasta nuevas drogas sintéticas que inundaban los mercados urbanos. Los precursores químicos se almacenaban en cantidades que sugerían capacidades de producción valoradas en millones de dólares anuales. Pero el hallazgo más inquietante fue la evidencia de que la operación había estado activa mucho más tiempo del que nadie había sospechado. El equipo mostraba signos de años de uso continuo, y los sitios de eliminación de desechos indicaban que la producción había estado en marcha al menos desde 2015. La organización criminal había ocultado con éxito sus actividades en la naturaleza olímpica durante casi una década. La operación de vigilancia reveló aproximadamente 20 personas trabajando en la instalación en cualquier turno dado, con personal adicional rotando dentro y fuera a través de la red de caminos ocultos. Las medidas de seguridad de la organización incluían equipos de comunicación encriptada, múltiples rutas de escape a través del bosque y planes de contingencia para destruir rápidamente las pruebas si la instalación era descubierta. La agente Torres comprendió que enfrentaban algo más que una simple operación de fabricación de drogas. El nivel de organización, las medidas de seguridad sofisticadas y la naturaleza a largo plazo de la instalación sugerían conexiones con redes criminales mayores que se extendían mucho más allá de la península olímpica. Las intervenciones telefónicas revelaron comunicaciones con contactos en Seattle, Portland y Vancouver, lo que indicaba redes de distribución que abarcaban todo el noroeste del Pacífico. El grupo de trabajo enfrentaba un desafío táctico complejo. La ubicación remota de la instalación significaba que cualquier asalto tendría que ser cuidadosamente coordinado para evitar la destrucción de pruebas y la fuga de personal clave. Las múltiples rutas de escape a través del denso bosque podían permitir que los sospechosos desaparecieran en áreas silvestres donde rastrearlos sería casi imposible. Más preocupante era la realización de que el asesinato de Maya Chen probablemente no había sido la única violencia asociada con la operación. El personal de seguridad estaba fuertemente armado, y la vigilancia indicaba que la organización había establecido protocolos para lidiar con posibles testigos o amenazas de seguridad. Los 5 años de supervivencia oculta de Sofía habían impedido asesinatos adicionales, pero otros excursionistas que se habían topado con la operación quizás no habían tenido la misma suerte. La evidencia recopilada durante la operación de reconocimiento confirmó el relato de Sofía en detalles aterradores. Los investigadores encontraron campamentos abandonados que coincidían con sus descripciones de los lugares donde se había escondido durante sus años en la naturaleza. También descubrieron equipo de vigilancia que la organización criminal había usado para monitorear senderos y rastrear posibles amenazas a su seguridad. La agente Torres coordinó con fiscales federales para preparar órdenes de arresto contra los líderes de la operación, mientras los equipos tácticos planificaban el asalto que cerraría la instalación y arrestaría a todos los involucrados. La investigación, que había comenzado con 2 excursionistas desaparecidas, había evolucionado hasta convertirse en una de las operaciones criminales federales más grandes en la historia del Parque Nacional Olympic. El valle oculto que había protegido la operación criminal durante tantos años estaba a punto de ser expuesto,
Pero el costo de ese descubrimiento seguía aumentando. Maya Chen había muerto tratando de proteger a su hermana y exponer la verdad, mientras Sofía había sacrificado 5 años de su vida viviendo como fugitiva para garantizar que eventualmente se hiciera justicia. El terrible secreto que las hermanas habían descubierto finalmente se revelaba en toda su magnitud, pero la investigación también estaba sacando a la luz evidencia de una empresa criminal que había operado con impunidad en una de las áreas silvestres más preciadas de Estados Unidos, protegida por el aislamiento y dispuesta a usar la fuerza letal contra cualquiera que amenazara su operación. Las coordenadas que Sofía había memorizado durante su escape llevaron al equipo de búsqueda a un barranco empinado aproximadamente a 5 kilómetros al noroeste de la instalación oculta. La agente Torres y la detective Martínez siguieron al guardabosques Tom Mitchell por una pendiente traicionera que requería equipo de rappel para descender con seguridad, un terreno tan difícil que las operaciones de búsqueda previas nunca habían podido acceder completamente a la zona. El barranco era una tumba natural, oculto bajo un dosel de árboles milenarios que bloqueaban la mayor parte de la luz solar que intentaba alcanzar el suelo del bosque. El agua de escorrentía estacional había tallado canales profundos en el terreno rocoso, creando un laberinto de grietas y espacios ocultos donde la evidencia podía permanecer intacta durante años. Martínez vio la primera señal de que estaban en el lugar correcto cuando la luz de su linterna iluminó un trozo de tela azul enganchado en una rama aproximadamente 15 metros abajo de la pared del barranco. El color coincidía con la camisa de excursión que Maya Chen llevaba en su última publicación en redes sociales, y la tela mostraba desgaste consistente con 5 años de exposición al clima del noroeste del Pacífico. La operación de recuperación requirió equipo especializado y técnicas normalmente utilizadas en rescates de montaña. Los técnicos forenses tuvieron que ser bajados con cuerdas dentro del barranco, con su equipo asegurado en contenedores impermeables para proteger las pruebas de la humedad que constantemente se filtraba por las paredes rocosas. Los restos de Maya fueron encontrados en una grieta estrecha en el fondo del barranco, parcialmente ocultos por rocas caídas y escombros acumulados a lo largo de los años desde su muerte. Los restos esqueléticos mostraban claras evidencias de trauma, consistentes con el relato de Sofía sobre la violenta confrontación que le permitió escapar de sus captores. La doctora Rebecca Foster, antropóloga forense asignada a examinar los restos, trabajó con cuidado para documentar cada detalle del sitio de recuperación. Sus hallazgos preliminares pintaban un cuadro sombrío de los últimos momentos de Maya y confirmaban el heroico sacrificio de la hermana para salvar la vida de Sofía. La víctima sufrió múltiples traumatismos contundentes en el cráneo y el torso, informó la doctora Foster a los investigadores reunidos. El patrón de lesiones sugiere una altercación física prolongada, consistente con alguien que luchaba desesperadamente contra múltiples atacantes. También hay evidencia de una herida de bala en la zona del pecho. Los objetos personales encontrados con los restos de Maya proporcionaron confirmación adicional de su identidad y ayudaron a reconstruir los eventos que condujeron a su muerte. Sus botas de excursionismo aún estaban abrochadas, lo que sugería que había estado caminando normalmente cuando ocurrió el ataque. Su cámara, dañada pero recuperable, fue hallada cerca en un estuche impermeable que había protegido la tarjeta de memoria que contenía las últimas fotografías que tomó de la operación de drogas oculta. Las fotografías en la cámara de Maya eran pruebas devastadoras de la empresa criminal que le costó la vida. Imágenes claras mostraban la instalación de fabricación, personal armado y equipo químico que demostraban el alcance de la operación ilegal. Maya había logrado documentar todo lo que Sofía había descrito, creando un registro fotográfico que sería crucial para procesar a los responsables de su asesinato. La agente Torres estudió los metadatos de la cámara, que revelaban que las últimas fotos habían sido tomadas el 26 de agosto de 2019, apenas 2 días después de que Maya y Sofía comenzaran su excursión. La línea temporal confirmaba que las hermanas habían descubierto la operación de drogas temprano en su aventura planificada y habían sido capturadas al intentar salir del área con evidencia de lo que habían encontrado. El lugar donde se descubrió el cuerpo de Maya estaba aproximadamente a 3 kilómetros de la instalación oculta, lo que sugería que había sido asesinada durante el intento de escape y su cuerpo arrojado al barranco para impedir su hallazgo. La ubicación remota y el terreno difícil
habían protegido la escena del crimen durante 5 años, preservando evidencia que se habría destruido en un área más accesible. La detective Martínez sintió una profunda tristeza mientras observaba la cuidadosa recuperación de los restos de Maya. La joven había muerto tratando de proteger a su hermana y exponer una actividad criminal que había operado con impunidad en la naturaleza olímpica. Su sacrificio había salvado la vida de Sofía y, en última instancia, condujo al descubrimiento de una de las operaciones de fabricación de drogas más grandes en la historia del noroeste del Pacífico. La operación de recuperación también localizó evidencia adicional que sugería que Maya y Sofía no habían sido las únicas víctimas de la violencia de la organización criminal. Objetos personales de otros excursionistas, incluidas identificaciones y equipo de campamento, fueron encontrados esparcidos por todo el barranco, lo que indicaba que otras personas que se habían topado con la operación oculta quizás habían corrido la misma suerte. El examen detallado de los restos de Maya por parte de la doctora Foster llevaría semanas en completarse, pero sus hallazgos preliminares proporcionaban suficiente evidencia para sustentar cargos de asesinato contra los individuos que habían sido arrestados durante la redada en la instalación de drogas. La muerte de Maya Chen finalmente se reconocía como el crimen violento que siempre había sido, en lugar de un accidente en la naturaleza o una desaparición inexplicable. El barranco que había ocultado los restos de Maya durante 5 años estaba revelando sus secretos. Pero cada descubrimiento reforzaba el terrible costo de la empresa criminal que había operado en la naturaleza olímpica. El valor de Maya, al luchar para salvar a su hermana, había conducido finalmente a la justicia, pero también había revelado el alcance de la violencia que personas poderosas estaban dispuestas a usar para proteger su imperio criminal. El Tribunal Federal en Seattle rara vez había visto un caso que capturara la atención pública como el juicio de la conspiración de drogas de la península olímpica. Para enero de 2025, la investigación se había expandido mucho más allá de la instalación oculta de fabricación para exponer una red criminal que había operado con una impunidad alarmante en múltiples estados y fronteras internacionales. La fiscal federal Jennifer Walsh se puso de pie ante una sala abarrotada para anunciar las acusaciones contra 23 individuos, incluidos varios que habían ocupado cargos de confianza dentro de agencias policiales y del servicio de parques. Los cargos por conspiración pintaban un panorama de corrupción sistemática que había permitido que la operación de drogas floreciera sin ser detectada durante casi una década. Las pruebas mostrarán que esta organización criminal asesinó a Maya Chen para proteger sus actividades ilegales, anunció Walsh durante su declaración inicial. Luego pasaron 5 años cazando a su hermana Sofía, con la intención de eliminar al único testigo que podía exponer sus crímenes. Los principales acusados incluían a Marcus Daniels, quien había operado la instalación oculta, y a su lugarteniente Robert Hayes, quien había estado directamente involucrado en el asesinato de Maya. Pero los arrestos más impactantes fueron los de individuos que habían usado sus cargos oficiales para proteger a la empresa criminal de ser detectada e investigada. El guardabosques Dennis Crawford había estado proporcionando información sobre las operaciones de búsqueda y rescate a la organización de narcotráfico, lo que les permitía mover equipo y personal cada vez que las actividades de las fuerzas del orden se acercaban demasiado a su instalación oculta. Su conocimiento interno había sido crucial para que la operación evitara la detección durante la búsqueda inicial de Maya y Sofía. El detective Ray Kowalski, de la oficina del sheriff del condado de Clallam, había saboteado activamente la investigación original de personas desaparecidas, desviando los esfuerzos de búsqueda lejos de las zonas donde la organización criminal estaba activa. Su interferencia había impedido que los rescatistas descubrieran la instalación oculta cuando aún podría haber sido posible salvar a ambas hermanas. La agente Torres testificó sobre la sofisticada naturaleza de la empresa criminal, describiendo cómo la organización había reclutado a funcionarios corruptos y establecido múltiples capas de protección para sus operaciones. Esto no fue un simple caso de fabricación de drogas, explicó al jurado. Fue una conspiración que alcanzó los niveles más altos de las fuerzas del orden locales y agencias federales. Las pruebas presentadas durante el juicio revelaron el verdadero alcance de las actividades de la red criminal. Los registros financieros mostraron que la instalación de la península olímpica
había generado más de 50 millones de dólares en ingresos durante sus años de funcionamiento. Las redes de distribución de drogas se extendían desde Vancouver hasta Los Ángeles, con conexiones a organizaciones internacionales de tráfico en México y Asia. El testimonio de Sophia Chen fue la prueba más poderosa de la fiscalía, pero también su momento más difícil. Había pasado meses preparándose con defensores de víctimas para enfrentar a los hombres que habían asesinado a su hermana y destruido su vida. Su relato tranquilo y firme del heroico sacrificio de Maya y de sus propios 5 años de supervivencia en la clandestinidad conmovió a varios jurados hasta las lágrimas. Maya me dijo que corriera y que nunca dejara de correr hasta encontrar a alguien que escuchara la verdad, testificó Sophia. Ella murió para que algún día se hiciera justicia por lo que estas personas hicieron. La defensa intentó retratar a las hermanas como consumidoras de drogas que se habían involucrado voluntariamente con la organización criminal, pero la Cámara de Maya proporcionó pruebas irrefutables de que habían tropezado accidentalmente con la instalación y habían intentado documentarla para las autoridades. Las fotografías mostraban claramente que las hermanas trataban de reunir pruebas en lugar de participar en actividades delictivas. Los aspectos de corrupción del caso atrajeron gran atención mediática a medida que surgían detalles sobre cómo la organización criminal había reclutado y mantenido su red de funcionarios corruptos. Sobornos, amenazas y chantajes se habían utilizado sistemáticamente para comprometer a individuos en posiciones capaces de proteger o hacer avanzar los intereses de la operación. La detective Martínez, cuya investigación honesta había expuesto finalmente la conspiración, testificó sobre las formas sutiles en que la información había sido retenida o desviada durante la búsqueda original de las hermanas Chen. Sentía constantemente que nos estaban alejando de ciertas áreas, recordó. Ahora entiendo que algunos de mis propios colegas trabajaban activamente contra la investigación. El juicio duró 4 meses, con el testimonio de más de 100 testigos, incluidos Sophia, funcionarios de las fuerzas del orden, expertos forenses y antiguos asociados de la organización criminal que habían accedido a cooperar con los fiscales. Las pruebas presentadas pintaban un panorama completo de cómo había operado la conspiración de drogas y de las medidas extremas que habían tomado para proteger sus secretos. Cuando se anunciaron los veredictos en mayo de 2025, los 23 acusados fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluidos conspiración, narcotráfico, asesinato y crimen organizado. Marcus Daniels y Robert Hayes recibieron cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Maya. Los funcionarios corruptos recibieron condenas de entre 15 y 30 años en prisión federal. La familia Chen se sentó en la primera fila mientras se leían los veredictos, viendo finalmente cómo se hacía justicia por la muerte de Maya y el sufrimiento de Sophia. La conspiración que parecía tan poderosa e intocable había sido desmantelada gracias al valor de Sophia y a la dedicación de funcionarios honestos que se negaron a aceptar la corrupción. Pero incluso cuando se hizo justicia, el costo total de las actividades de la organización criminal continuaba emergiendo. Los investigadores habían identificado al menos a otros 6 excursionistas que habían desaparecido en la península olímpica durante los años en que la operación de drogas estuvo activa, lo que sugería que Maya y Sophia no habían sido las únicas víctimas de la violencia utilizada para proteger los secretos de la conspiración. La mañana del 15 de septiembre de 2027 amaneció clara y fresca en las estribaciones de las cascadas, donde el Parque Memorial Rest Lawn dominaba las lejanas cumbres de la península olímpica. Casi 300 personas se habían reunido para el funeral de Maya Chen, una ceremonia que había sido postergada durante 8 años, mientras su familia buscaba respuestas y sus restos esperaban en un laboratorio forense a que se hiciera justicia. Sophia Chen se encontraba en el podio, observando a los dolientes reunidos. Su transformación desde la aterrada sobreviviente que había emergido de la naturaleza 3 años antes era notable en su totalidad. La terapia intensiva, el apoyo de su familia y la resolución del caso de su hermana le habían permitido recuperar gran parte de la vida que le fue robada durante esos 5 años de ocultamiento en la naturaleza olímpica. Maya siempre decía que las montañas te enseñan quién eres realmente, comenzó Sophia, con la voz firme y clara mientras se proyectaba sobre el cementerio. Ella creía que la naturaleza elimina todo lo falso y te muestra lo que más importa. Maya descubrió que lo que más importaba para ella era proteger a las personas que amaba
incluso cuando esa protección requería el sacrificio máximo. David y Lin Chen estaban sentados en la primera fila, sus rostros mostrando las complejas emociones de padres que finalmente habían podido dar sepultura a su hija mientras celebraban la supervivencia de la otra. Los años desde el regreso de Sofía habían estado llenos de sanación y reconstrucción, pero también del difícil proceso de integrar la terrible verdad de lo que había pasado con su familia en una narrativa con la que pudieran vivir. El servicio conmemorativo reunió a asistentes de todo el espectro de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de las hermanas Chen. La detective Martínez se sentó con su actual pareja, reflexionando sobre cómo el caso había cambiado su enfoque hacia las investigaciones de personas desaparecidas y su comprensión de la corrupción que podía esconderse a plena vista. La agente Torres había volado desde su nuevo destino en Washington, D.C., donde ahora dirigía un grupo federal especializado en actividades criminales en parques nacionales. Varios sobrevivientes de la conspiración de drogas asistieron al servicio, incluidos antiguos empleados del parque que habían sido intimidados para guardar silencio durante los años de operación de la organización criminal. Su presencia representaba una forma de sanación colectiva para una comunidad que había sido infectada por la corrupción y la violencia que operaban bajo la superficie de sus vidas cotidianas. El tributo más conmovedor vino de Tommy Brewster, el trabajador de mantenimiento del parque que había pasado 8 años culpándose por haber dirigido a Maya y Sofía hacia las zonas remotas donde se toparon con la operación de drogas. Su culpa se había transformado en una defensa de la seguridad en áreas silvestres y de la transparencia en las fuerzas del orden. Un trabajo al que atribuía el haberle dado sentido a la tragedia. La doctora Patricia Valdez, la consejera de trauma que había ayudado a Sofía a procesar su calvario, habló sobre la notable resistencia que permitió a una joven sobrevivir 5 años de aislamiento, manteniendo su cordura y sentido de propósito. La historia de Sofía nos recuerda que el espíritu humano puede soportar casi cualquier cosa cuando se sostiene en el amor y en la determinación de ver la justicia cumplida. Al concluir la ceremonia formal, grupos más pequeños se reunieron por todo el cementerio para compartir recuerdos y continuar conversaciones que habían comenzado durante los largos años de búsqueda de respuestas. Las comunidades en línea que se habían formado alrededor del caso habían evolucionado hacia amistades duraderas, con personas que nunca se habían conocido en persona, convirtiéndose en una familia extendida, unida por su compromiso con la verdad. Las palabras de cierre de Sofía capturaron el complejo legado de la muerte de su hermana y su propia supervivencia. La vida de Maya fue truncada por personas malvadas que pensaron que podían ocultar sus crímenes en la naturaleza, dijo. Pero su muerte expuso ese mal y condujo a la justicia para víctimas cuyas familias nunca dejaron de buscar respuestas. Ella murió protegiéndome, pero también murió protegiendo a cada excursionista que estará más seguro porque estos criminales nunca podrán lastimar a nadie más. La familia Chen había establecido una fundación dedicada a apoyar a familias de personas desaparecidas y a mejorar los protocolos de seguridad en los parques nacionales. Ese trabajo proporcionaba propósito y sentido a su duelo, mientras aseguraba que el sacrificio de Maya continuara protegiendo a otros por mucho tiempo en el futuro. Cuando los dolientes se retiraron y el cementerio volvió a su silencio pacífico, las montañas olímpicas permanecieron distantes pero visibles en el horizonte. La naturaleza que había quitado la vida de Maya y ocultado a Sofía durante 5 años seguía siendo tan hermosa como peligrosa, pero ya no podía esconder la verdad sobre lo que había ocurrido en sus valles más profundos. Maya Chen finalmente había regresado a casa, no como la joven vibrante que había emprendido una excursión 8 años antes, sino como un símbolo de valentía y sacrificio cuyo legado perduraría mucho después de que las montañas mismas se desgastaran por el tiempo y el clima. El silencio que había rodeado su desaparición había sido reemplazado por el eco permanente de la verdad, la justicia y los lazos inquebrantables del amor familiar que trascienden incluso la muerte misma.